En las brumas de la antigua Grecia, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y las hazañas de los héroes se transmitían de boca en boca alrededor del fuego, un hombre ciego tejió con palabras los relatos más extraordinarios que la humanidad haya conocido. Sus versos no solo narraban batallas y aventuras, sino que definieron la esencia misma de la civilización occidental. Pero aquí está lo más fascinante. Nunca sabremos con certeza si Homero existió realmente o si fue solo un nombre que englobó a generaciones de poetas anónimos. Sin embargo, su legado es tan poderoso que su sombra se proyecta sobre 3000 años de historia. La figura de Homero está envuelta en un misterio que ha intrigado a historiadores y estudiosos durante siglos. Según la tradición más aceptada, habría nacido alrededor del siglo VIII a.C., aunque las fechas exactas permanecen en el terreno de la especulación. Diversas ciudades de la antigua Grecia se disputaron el honor de ser su lugar de nacimiento: Esmirna, Quíos, Colofón, Atenas, Argos, Rodas e incluso Ítaca. Esta incertidumbre no es casualidad. En la antigüedad, 7 ciudades reclamaban ser la cuna del poeta, lo que demuestra la importancia que su figura tenía para el mundo helénico. La tradición más difundida nos presenta a Homero como un aedo ciego que vagaba por las tierras griegas recitando sus composiciones épicas. La ceguera, lejos de ser vista como una discapacidad, era considerada en el mundo antiguo como un don especial, una compensación divina que agudizaba otros sentidos y permitía ver verdades ocultas a los ojos mortales. Se decía que Homero pertenecía a una clase especial de poetas itinerantes que memorizaban miles de versos y los recitaban en palacios, plazas públicas y festivales, adaptando su interpretación según la audiencia. Estos aedos no solo eran artistas, eran los guardianes de la memoria colectiva, los bibliotecas vivientes de una época sin escritura masiva. Pero ¿qué sabemos realmente de su vida? Las biografías antiguas que nos han llegado fueron escritas siglos después de su supuesta muerte y están plagadas de elementos legendarios y contradictorios. Algunas fuentes afirman que su verdadero nombre era Melesígenes y que adoptó el nombre de Homero, que en algunos dialectos griegos podría significar el ciego o el rehén. Otras tradiciones lo presentan como hijo de una ninfa o descendiente directo de Orfeo. Lo cierto es que la línea entre la realidad histórica y el mito se difumina cuando hablamos de Homero, convirtiéndolo en un enigma fascinante. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que alguien, en algún momento de la historia griega arcaica, compuso 2 obras monumentales que cambiarían para siempre el curso de la literatura mundial. La Ilíada y la Odisea no son simples relatos de aventuras, son pilares fundamentales de la cultura occidental. La Ilíada narra un breve episodio de la guerra de Troya, concentrándose en la cólera del héroe Aquiles durante los últimos días del conflicto. Con casi 16.000 versos, este poema épico es una meditación profunda sobre el honor, la gloria, la mortalidad y el destino humano. Cada personaje está dibujado con una complejidad psicológica sorprendente para su época. Aquiles no es solo un guerrero invencible, sino un hombre atormentado por la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La Odisea, por su parte, nos presenta la épica travesía de Ulises intentando regresar a su hogar en Ítaca tras la caída de Troya. Durante 10 años, el astuto héroe enfrenta sirenas, cíclopes, dioses vengadores y todo tipo de peligros mientras su esposa Penélope resiste el asedio de los pretendientes. Pero más allá de la aventura, la Odisea es una reflexión sobre la identidad, el hogar, la lealtad y la astucia como virtud. Es el primer gran relato sobre el retorno, sobre el largo camino a casa, un tema que resonaría en innumerables obras posteriores. La influencia de estos poemas en la antigüedad no puede exagerarse. Para los griegos, Homero era simplemente el poeta, la autoridad suprema no solo en literatura, sino también en ética, historia, religión y educación. Los niños griegos aprendían a leer recitando sus versos. Los filósofos lo citaban constantemente, aunque Platón lo criticara por razones pedagógicas. Alejandro Magno dormía con una copia de la Ilíada bajo su almohada junto a su daga. Los romanos adoptaron a Homero como padre espiritual de su propia epopeya nacional, la Eneida de Virgilio, que conscientemente se modeló sobre los poemas homéricos. Pero la vida de Homero, o al menos la leyenda que se construyó en torno a él, no estuvo exenta de dificultades. Las biografías antiguas nos hablan de un poeta que vagaba en la pobreza, dependiendo de la generosidad de sus anfitriones. Se cuenta que murió en la isla de Íos, desanimado por no poder resolver un acertijo que le plantearon unos pescadores. Según esta tradición, los habitantes de Íos le erigieron un monumento fúnebre, convirtiendo su tumba en un lugar de peregrinación. Además, desde la antigüedad surgieron dudas sobre la autoría de los poemas. En el periodo alejandrino, eruditos conocidos como los corizontes cuestionaban que el mismo autor hubiera compuesto tanto la Ilíada como la Odisea,
señalando diferencias de estilo, vocabulario y visión del mundo entre ambas obras. Esta controversia alcanzó su punto culminante en el siglo XVIII con lo que se conoce como la cuestión homérica. Estudiosos alemanes y franceses argumentaron que los poemas eran en realidad compilaciones de cantos populares más antiguos, cosidos por editores posteriores. Algunos negaban completamente la existencia histórica de Homero, viéndolo como una convención literaria o un nombre colectivo. El debate se intensificó cuando se descubrió que los poemas homéricos provenían de una tradición oral que se remontaba quizás al siglo XII a.C., mucho antes de la supuesta vida de Homero. Los estudios sobre poesía oral en otras culturas mostraron que obras de esta complejidad y extensión podían ser memorizadas y transmitidas sin escritura, mediante fórmulas, epítetos repetidos y estructuras métricas que facilitaban la recitación. ¿Fue Homero entonces el último y más grande de una larga línea de aedos que perfeccionaron estos relatos durante siglos? ¿O fue el genio individual que les dio su forma definitiva cuando la escritura alfabética llegó a Grecia? Hoy, la mayoría de los especialistas adoptan una posición intermedia. Reconocen que los poemas provienen de una larga tradición oral, pero también identifican una mano maestra, una inteligencia organizadora que les dio coherencia narrativa, profundidad temática y brillantez artística. Ya sea que llamemos Homero a una persona real o a esta fuerza creativa, el resultado es el mismo. Dos obras maestras que han sobrevivido casi 3 milenios. El legado de Homero es inconmensurable. Prácticamente toda la literatura occidental es, en cierto sentido, una nota al pie de Homero. Shakespeare, Dante, Milton, Joyce. Todos dialogaron con sus textos. Los arqueólogos del siglo XIX, inspirados por los poemas, descubrieron las ruinas de Troya, demostrando que había un núcleo histórico en las leyendas cantadas por Homero. Los psicólogos han encontrado en sus personajes arquetipos fundamentales del comportamiento humano. Los filósofos han debatido sus implicaciones éticas durante milenios. En el mundo contemporáneo, cuando los dioses griegos ya no reciben sacrificios y los héroes de la antigüedad son estudiados en aulas universitarias, Homero sigue vivo. Sus poemas continúan traduciéndose, leyéndose, adaptándose al cine, al teatro, a la novela gráfica. Cada generación encuentra nuevos significados en Aquiles enfrentándose a su mortalidad, en Ulises luchando por volver a casa, en Penélope esperando contra toda esperanza. Porque en última instancia, Homero no cantó solo sobre dioses y héroes de una época remota. Cantó sobre nosotros, sobre los eternos dilemas humanos, el conflicto entre el deber y el deseo, entre la gloria y la vida, entre la astucia y la fuerza. El hombre ciego que quizás nunca existió nos enseñó a ver. Nos mostró que las palabras tienen el poder de hacer inmortales a los mortales, que una historia bien contada puede viajar a través de los siglos sin perder su fuerza. En un mundo donde todo cambia y se transforma, donde imperios se levantan y caen, donde tecnologías revolucionan cada aspecto de la existencia humana, los versos de Homero permanecen, recordándonos que hay algo esencial en nosotros que no cambia. Algo profundamente humano que trasciende el tiempo y el espacio. Así, Homero se convierte en el símbolo perfecto de lo que significa ser poeta, dar voz a lo eterno a través de lo temporal, capturar lo universal en lo particular, hacer que los muertos hablen para que los vivos escuchen. Su ceguera física se transforma en metáfora de una visión más profunda, una que penetra más allá de las apariencias y alcanza el corazón mismo de la condición humana. Y quizás al final no importa si existió realmente. Importa que sus poemas existen, que siguen resonando, que continúan mostrándonos quiénes somos y quiénes podemos ser. En ese sentido, Homero nunca murió. Vive cada vez que alguien abre sus páginas y se deja llevar por el canto eterno del aedo ciego que vio más lejos que nadie.